No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta a la circunstancia. Y es lo que estamos haciendo ahora con Brújula, en otro espacio, en otro contexto, debido a la cuarentena que nos impone la pandemia que estamos viviendo acá en Salta, en Argentina y en el mundo. Brújula, siempre para saber dónde vamos. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Desde la última vez en que vos y yo estuvimos juntos. Un montón de cosas. La Argentina comienza a sentir los cimbronazos fuertes de no haber sabido ser serios en el comportamiento histórico que hemos tenido como país. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero fundamentalmente a dos cosas. La primera, que es el tema económico. La Argentina hoy sobrevive, por lo menos hasta ahora, en una crisis pandémica en la que se debate el mundo. Pero las naciones fuertes, serias, aquellas que supieron construir un presente y un futuro, precisamente con esa seriedad, son las que hoy esta circunstancia asiaga las encuentran mejor paradas, mejor dispuestas. En cambio, la Argentina nos agarró y nos partió al medio. Veníamos con un país inflacionario, un país con alta desocupación, un país profundamente endeudado y además un país con una institucionalidad de medio pelo. Entonces, la crisis en la Argentina obviamente es superior, se la va a sentir más. Es importante entonces que, más allá de todo lo que deja de malo esta circunstancia que es la pandemia del COVID-19, empecemos a pensar, aunque sea un instante, cómo podemos evolucionar como país, cómo podemos dejar de ser populistas, cómo podemos dejar ese pasado que en definitiva nos pesa casi como una mochila de plomo cuando tenemos que hacer las cosas que el país impone para en definitiva encontrarnos con un futuro mejor, con realizaciones plenas, con un país serio, que pueda convivir en el escenario internacional con chances ciertas de ser un país hacia el futuro, una ventana hacia el futuro. La Argentina de hoy es un país donde estamos intentando decirle al mundo cuál va a ser nuestro comportamiento después de haber ido a suplicar que nos presten plata para poder pagar. El propio presidente de la Nación dijo, la Argentina tiene hoy un default virtual. Estamos ya prácticamente en las puertas del default, porque no vamos a poder pagar. Algunos aplauden eso, y dicen, qué bárbaro, qué maravilla, nos va a privilegiar a nosotros, macanudo. Nadie dice que prima facie lo que dice el presidente tiene un anclaje de verdad. Primero tiene que crecer, después comenzará a pagar sus obligaciones. Pero el problema no pasa solamente por allí, el problema pasa por saber cómo afrontamos después de la pandemia, cuál es el plan estratégico que tiene el gobierno para hacer crecer la economía. Es algo que nadie lo explicó todavía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, sentado juntamente con el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores de provincia, hicieron ese anuncio para decir vamos a dejar de pagar, vamos a pedir 3 años de gracia, vamos a ir con el 62% de quita en los intereses y el año 2020, el 21 y el 22 vamos a dejar de pagar para retornar al cumplimiento de nuestras obligaciones el año 2023. Parece muy lejano el año 2023. Casi hay una transferencia de obligaciones para el gobierno que venga. Pero nadie sabe si en verdad el gobierno tiene un plan de acción para que podamos crecer, desarrollarnos en estos 3 años que si aceptan los bonistas podríamos tener de gracia. Es toda una pregunta, pero todavía no hay una respuesta. Y lo llamativo y curioso del caso es que los gobernadores que estaban sentados allí, todos no se resistieron a la tentación de ir y hacer un tuit
apoyamos lo que dice el gobierno porque no vamos a pagar ahora, pero sí vamos a empezar a pagar el año 2023. ¿A quién le consta eso? ¿Cómo saben en base a qué información, a qué planificación estratégica, qué revisación profunda de las finanzas y la economía del país hicieron para sospechar siquiera que eso puede llegar a ocurrir en un escenario tan lejano y donde se modifica día a día la realidad que pudiese finalmente ocurrir? Quiere decir entonces que los gobernadores y el propio gobierno no actúan con la previsibilidad, la responsabilidad que el caso amerita. Por ahí hicieron una proyección económica. ¿A vos te consta eso? No. ¿A los gobernadores? No. De hecho, los gobernadores fueron informados de lo que quería hacer el gobierno en el mismo instante en que se producía la reunión y anunciaban eso al país. Entonces, me parece que hay que tener un poco de cuidado, empezar a ser un poco más prolijo, más responsable, para alcanzar objetivos que sean realmente superadores. El otro tema preocupante del gobierno nacional es la famosa alineación que mostró con la Organización Mundial de la Salud como organismo importante dependiente de la ONU, y con ello una alineación perfecta con los chinos. Los chinos aceptaron que cometieron un error. Los chinos aceptaron que la pandemia se originó precisamente en territorio chino, en la famosa ciudad de Wuhan y en el mercado de Huawei. Hoy se dice, en definitiva, que podría haber intervenido incluso un laboratorio chino para modificar el tema del famoso COVID-19, lo que antes se llamaba el SARS, que era otro virus también de características mortales. Sea como fuese, el reconocimiento de los chinos de aceptar su responsabilidad primaria en el origen del virus, de no haber tenido la profilaxis necesaria para brindar seguridad, primero a sus propios ciudadanos en su propio territorio, y luego evitar esa información ocultándola con la complicidad de la OMS, que tardó mucho tiempo en decir que era una pandemia. La OMS habló de una pandemia recién el día 11 de marzo. Frente a eso ya los hechos estaban prácticamente consumados. Varios países del mundo fueron infectados. ¿Quién es el responsable de esta tragedia? Los chinos. ¿Y quiénes son los responsables secundarios? La OMS, que no supo. Ese es un organismo que nació en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y tenía como objetivo principal ser un faro respecto del tema sanitario y la salud de todos los países asociados que contribuyen a su financiamiento. Ese es el origen de la OMS y esos son los objetivos que debe perseguir un organismo que tiene que ser apolítico, un organismo que tiene que brillar por la eficiencia, por la veracidad de sus comprobaciones y por la certeza de sus afirmaciones. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Y por qué? Y porque la OMS hoy no está manejada por ningún científico, sino por un político, un ex ministro de Salud de Etiopía. Etiopía, ustedes saben que también es un régimen comunista, igual que la República Popular China, que nació como República Popular China en el año 1949, de la mano de Mao Zedong o Mao Zedong, como quieran llamarle. Los chinos pareciera ser que tuvieron algún contacto con este hombre y evitaron que esa información se difame en el tiempo que era necesario hacerlo para tomar las precauciones y hacer la debida profilaxis en el mundo. Entonces, lo que me llama la atención a mí es que el gobierno argentino haya terminado primero alineado con una OMS que tiene una credibilidad hoy deteriorada y tras ello con China, un régimen totalitario, comunista, ajeno a lo que son los principios occidentales y cristianos, por el solo hecho de una convicción ideológica que es la que persigue el gobierno de los Fernández.
Es algo inadmisible que la ideología esté por arriba de las cosas que son justas, correctas, de tener una visibilidad mucho más importante para captar con atención lo que le está pasando hoy al mundo. En la medida en que nos damos cuenta de esos problemas que tiene hoy la Argentina, lamentablemente tampoco los vamos a poder superar. El grupo de Puebla, un grupo de expresidentes, todos fracasados, es el paraguas que tiene de soporte Alberto Fernández para invocar las cuestiones en las que decide por la Argentina como gobierno, y la Argentina obviamente tracciona eso también como una mochila de plomo. Se olvida, por ejemplo, de los grandes intereses nacionales, que son precisamente los que está intentando, por lo menos, solucionar hoy el gobierno. ¿Con quién tiene que negociar el tema de la deuda? Con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los bonistas de New York, de Londres y de Tokio, donde tiene preponderancia los Estados Unidos. Pero sin embargo, prefiere alinearse con los chinos porque le regalan barbijos y guantes. O sea, la moneda de cambio de todo esto es los barbijos y los guantes para que Alberto se sienta cómodo. Mientras que la Argentina queda afuera del mundo, sin posibilidades de crédito y sin la posibilidad de tener un nexo, una conexión que pueda aproximarnos a una solución. Eso es lo que me llama poderosamente la atención del escenario nacional hoy, más allá ya del tema de cómo trataron la pandemia, que me parece que en ese sentido lo ha hecho bien Alberto Fernández, ha tomado decisiones correctas en tiempos oportunos, ha podido visualizar con corrección las cosas que otros líderes en el mundo tampoco lo supieron hacer, pero tal vez influidos por estas decisiones tardías que tuvo la OMS en informar adecuadamente y con veracidad qué es lo que estaba ocurriendo. El otro tema ya es bajar a Salta. En Salta, a esta altura de las circunstancias, hemos visto un gobernador realmente eficiente, ha tomado las decisiones apropiadas, correctas. Estamos hablando en el tema de la pandemia, porque hay gobiernos que todavía no despiertan. Me pregunto qué va a pasar después. Siempre tengo la esperanza de que esto en algún momento pase, se termine la historia del COVID-19 y empecemos a visualizar cómo hacemos para solucionar los problemas económicos que son trascendentales para el país, la provincia y también el municipio. Siempre dije desde un principio que no es un problema tan fácil decir yo privilegio la vida por sobre la economía. Visto así, es un pensamiento primario, elemental. Pero quienes conducen están obligados a tener un pensamiento más profundo. No existe salud sin economía. La economía es importante. De hecho, los países que tienen mejor salud, los que tienen mejores índices de comportamiento en salubridad pública, mayor proyección de vida y demás, son los países que tienen una economía sólida, ordenada, previsible, cautelosa, que es el fruto y el trabajo de años de haber gestionado al Estado como corresponde. Entonces acá nos pusieron en ese falso dilema, salud o economía. Siempre dije que el tema es salud y economía, las dos cosas. Encontrar el punto de equilibrio, de convergencia, para que podamos tener una solución que empiece no a transformar una economía maltrecha como la que tenemos, por lo menos a preservarla. Por lo menos a preservarla. Todavía no sabemos en qué va a terminar esta historia. Todavía faltan días para terminar la cuarentena. No sabemos encima si eso puede extenderse o puede terminar allí y cómo vamos a volver a una vida cotidiana en un mundo que ya cambió. Esto que estoy haciendo ahora es una adaptación a lo que venía haciendo antes. No es mi estudio, no están las cámaras, no estamos en el mismo lugar, no está la escenografía, pero me estoy adaptando. ¿Para qué? Para llegar a tu casa, para que vos me puedas ver y nos podamos encontrar a través de esto que es Brújula.
Entonces, ese poder de adaptación también es necesario que lo tengan los gobiernos, que despierten, que empiecen a terminar con la política, que no es en este caso la mejor, y digan, bueno muchachos, este es el plan. Termina la pandemia y nosotros empezamos a reformular un país, una provincia y un municipio. Estamos generalmente con el videíto, con esto de Instagram, con el otro, que son cosas, ¿qué te puedo decir? Casi adolescentes, que no te van a cambiar la vida a vos ni a nadie. Y el tiempo pasa. Y las acciones profundas no se ejecutan. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con el dengue en esta ciudad de Salta? ¿Cómo el municipio te alerta a vos a través de la publicidad y te dice, señor, dé vuelta el florero, no deje agua estancada, haga esto y el otro, porque hay más de 600 casos de dengue y no sé cuántos en la provincia? Estamos infectados porque no se hicieron las cosas en forma correcta. Estamos volviendo prácticamente, retrocediendo en el tiempo a la época donde también había paludismo. ¿Por qué? Porque no avanzamos como sociedad. Los gobiernos, o por lo menos algunos, son mediocres. No han podido hasta el día de hoy despegar, tener una planificación seria y ordenada. Lo que sí son contradictorios. Si yo hago eso, ¿por qué no tengo la parte que me corresponde como Estado solucionada? ¿Cómo puedo pedir al vecino que corte el pasto, los yuyos, que dé vuelta al agua del florero, si el trabajo que tengo que hacerlo yo como Estado y como gobierno no lo ejecuto? No tengo autoridad moral para pedir a nadie nada. Entonces vemos que hay una intencionalidad aviesa para confundir al vecino y sacar un provecho indebido de una situación en la cual no hay un compromiso serio del municipio para poderlo ejecutar y hacer. Ahora, ¿por qué no hay? No hay dinero, no pagamos los impuestos. Pero ahora disminuyeron los impuestos. No, empezaron a disminuir a partir de marzo. Enero y febrero son los meses en los que más dinero entra al municipio de Salta. Y sin embargo, todavía tenemos un municipio que no arranca. Lo pusieron en modo verano los señores. Esa fue la propuesta de un gobierno que se iniciaba en la actividad pública después del día 10 de diciembre. Saca tus conclusiones, ¿eh? Hay que observar la realidad. No hay otra cosa que observar y mirar con un grado de detenimiento, de objetividad. No se trata de ir a atacar a nadie, sí se trata de precisar con absoluta solvencia cada una de las cosas que uno dice y que son susceptibles de ser probadas con evidencias de la realidad. Que en el momento que quieran el municipio va a estar conmigo para que se las muestre. ¿Será necesario que lo haga? Es la pregunta. En la noche de hoy vamos a hablar con un economista prestigioso, un hombre que ha tenido siempre una opinión equilibrada. Para mirar la realidad es además profesor de la universidad. ¿Qué pasa con el canje? Perdón, no con el canje, con la deuda de la Argentina? ¿Qué significa entrar en default? ¿Por qué la Argentina ha tenido secuencialmente este tipo de comportamiento errático que nos ha sumido siempre en la pobreza, en la marginalidad, en un país sin crédito internacional? Perú, por ejemplo, sacó un bono esta semana, un bono para lograr dinero, financiarse en el extranjero al 2,5% de tasa internacional. Si la Argentina saliera a buscar hoy un crédito internacional, primero que no se lo dan, pero en la hipótesis que se lo dieran, tendría que pagar por lo menos un 60% de tasa. Ese es el famoso riesgo país que hoy está en 4.000 puntos. Lo ha superado largamente en otras ocasiones. ¿Es igual a la crisis del año 2001? No, muchachos, esto es peor que la crisis del año 2001. Pero qué mejor que hablar con él. Vamos a intentar conocer la realidad desde la visión de un profesional en el tema y es importante que nosotros empecemos a sopesar también opiniones.
Esto es Brújula, política para no dormir. Chao. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en Brújula. Por ahí hay cosas que hay que pensar de estas reflexiones que dije antes de comenzar nuestro programa. Es interesante ver qué pasa también con el Consejo Deliberante. Cómo un Consejo Deliberante de 21 miembros, con una intendenta que supo traccionar a 15 concejales de los 21, hoy no tiene ninguno. Cómo se licuó el capital político. Es una cosa inédita que yo personalmente no lo vi nunca. Generalmente en política se suma y no se resta, pero sin embargo acá se ve que aconteció algo sumamente singular, ¿no? El Consejo Deliberante está divorciado del Departamento Ejecutivo Municipal y hay una queja fuerte de los concejales hacia las actitudes que ha tenido la intendenta que no la entienden. Se nombró, hay un hombre que haga de enlace. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso te digo a modo de entender y que va conectado con la charla que tuvimos al inicio. El doctor Antonelli, Eduardo Antonelli, es economista, es profesor de la Universidad Nacional de Salta y vamos a charlar con él. ¿Cómo le va, doctor Antonelli? Pero muy bien, bueno, por cualquier cosa quiero aclarar, no tengo el título de doctor, soy licenciado en Economía y magíster en Economía, Magíster en Economía, sí, señor. pero además tampoco soy ya docente porque me he jubilado. Pero no Eso para, importa, era sí, ex eso docente. sí, sí, 40 ¿Sabe por qué años, rescato profesor, ese sí. tema? Porque es muy importante hacer docencia con la economía. La gente, por ejemplo, los diarios, nosotros los periodistas, generalmente decimos el riesgo país hoy superó los 4.000 puntos. Nadie sabe qué es el riesgo país. Se da por Claro, que es el sentado default que la también, gente lo sabe. claro, ¿Qué es es el cierto, default? ¿Qué significa ir a buscar un mercado de crédito? ¿Qué es el mercado? La claro, gente no sabe qué es el mercado. Muchísima tampoco tendría por qué saberlo. Pero qué bueno que claramente. un hombre como usted en algunos casos pudiese explicar eso. ¿Cómo ve esto que acabo de trazar a modo de análisis de la situación que plantea hoy la Argentina, que es el tema del día, de la semana y probablemente de los próximos años en que le toque gobernar a Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar quiero decir con absoluta sinceridad que he escuchado el editorial y lo suscribo en su totalidad, en todos los aspectos que se han destacado. Y en cuanto a lo específico de la pregunta, bueno, yo estoy preocupado, esto lo he planteado en otras charlas, entrevistas y en notas periodísticas que acostumbro a hacer, en el sentido de que estamos repitiendo no año a año, sino década a década y desde hace por lo menos 70, 80 años, actitudes que nos han conducido todas las veces a fracasos y a retrocesos de nuestro país en el contexto de naciones y no ya en comparación como solíamos hacer cuando yo era muy jovencito. Mis padres hablaban de cómo era Italia, cómo era Europa, para no hablar de Estados Unidos o de Australia y esos países, sino que ahora tenemos que ver cómo es Uruguay, cómo es Chile, pese a los problemas que he tenido, cómo es Perú, cómo es Paraguay, países que nosotros mirábamos, no digo con desdén, pero sí como que, digamos, no le encontraban la vuelta y hoy nos han superado en todos los aspectos. Lo que usted decía en cuanto al crédito que consigue Perú, pero eso vale para Uruguay, para Chile, para prácticamente toda América Latina, descartando por supuesto Venezuela, o Nicaragua, ese tipo de países, pero nosotros no tenemos crédito y mucho menos tasas razonables. Ahora usted hace un anclaje en una cosa que es muy interesante. Esos países que antes eran pobres, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, eran países pobres, por ejemplo, en el año 1958. Mirá el año que estoy citando. Y después empezá a googlear, entrá para ver que lo que uno te está diciendo hace una afirmación es absolutamente comprobable. En el año 1958, la Argentina y Cuba eran países ricos. Sí, sí, tal Éramos cual, países casi del claro. primer Sí, mundo. sí, sí, tal cual. Y Sí, sí. estos países eran pobres.
Ahora es a la inversa de lo que señala el licenciado Antonelli. Vos tenés hoy un Chile con una economía mucho mejor que la nuestra, un Brasil que nos ha superado también, un Uruguay que dentro de su pequeñez es un país que tiene una economía medianamente Sí, ordenada, acomodada, sí, ¿no? claro. Pero la Argentina con un descalabro económico Vamos profundo. cuesta abajo y Sí. seguimos cuesta abajo. Bueno, yo creo que son errores que podríamos decir de principiante y sobre todo lo grave es que se reiteran. Tenemos el ejemplo de el default que se declara en el año 2001. El default para el público es bueno, decidir por el lado del país o por el lado de los acreedores que no se cumple, se incumplen los compromisos y con una serie de consecuencias que eso trae aparejado. La ruptura del crédito internacional, la más importante, e incluso otras que puede ser el embargo de bienes de la economía, en este caso nuestra, por parte de los acreedores. Bueno, pero lo hemos tenido en el año 2001, se hizo una negociación patotera, yo le denominé así, donde la Ajá. Argentina dijo, bueno, nosotros vamos a pagar el 25% y si no le gusta, mala suerte. Y bueno, y la mala suerte fue nuestra porque lo que no se terminó de pagar, tuvimos que pagarlo con creces, con intereses, con punitorios y una serie de cosas. Entonces, esa experiencia no nos sirve de nada. Ahora volvemos a insistir en la unilateralidad, es decir, unilateral quiere decir que yo decido por mi cuenta qué voy a pagar. Pero no es así, nosotros tenemos una deuda y la deuda hay que pagarla. Estamos de acuerdo que vamos a negociar, no a imponer unilateralmente, vamos a negociar con nuestros acreedores la mejor forma de pagarla, de honrar los compromisos. Ahora, Y ¿qué pasa ahí, licenciado Antonelli, con esta afirmación que hizo secuencialmente el presidente de la Nación? Yo elijo priorizar la vida, porque la economía la podemos levantar después, pero en cambio una persona que muere no la recuperamos más. bueno, Entonces él puso la vida por delante de la economía. yo voy a dar este ejemplo. En la Segunda Y Guerra prima facie Mundial, pareciera ser que es una verdad incontrastable, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill decidió, y fue muy criticado, se lo acusó de genocida o cosas por el estilo, porque él le pidió a una guarnición de 4.000, está en la película Las Horas Más Oscuras, Ajá. en una guarnición de 4.000 personas británicos que estaban defendiendo en Francia ante los alemanes, que demoraran el avance alemán para salvar el ejército que estaba en Dunkerque. Entonces criticó, manda al degüello, por decirlo así, a 4.000 británicos, claro, pero él quería salvar 300.000 Ujú. británicos. En este caso, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, privilegio la vida, ¿no es cierto? Es decir, privilegio o me ocupo de tratar de evitar que algunos se mueran, pero paralizo toda la economía del país, de la cual depende que todos podamos estar razonablemente bien. Porque acá hay muchas personas que están hacinadas y que no se las deja salir y que esa salida le posibilita llevar esa changuita para alimentar a su familia. Y nunca nos hemos ocupado de que tenga una vivienda digna, pero además de no haber hecho eso en su momento, ahora le impedimos salir a trabajar decentemente Porque en lo que también hay puede hacer. gente que no tiene dónde hacer la cuarentena. Es decir, si Además, usted vive está en ese un problema. rancho donde 8 personas están hacinadas en una pieza, obviamente prefiero irme a una plaza Pero para poder sobrevivir pero por allí. supuesto, está el problema de la violencia, Ujú. de los abusos, ¿no es cierto? Y estamos poniendo el zorro a cuidar las gallinas, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, a ver, no hay otros ejemplos donde se hayan hecho las cosas mejor. Ahí está Alemania, que está, digamos, saliendo de la cuarentena. Y el otro problema es que si bien no estamos acá, como usted lo ha planteado, no estamos en la dicotomía de que vamos a privilegiar la economía y vamos a hundir a la salud. No, hay que salvar las dos cosas. Como es siempre en todos los órdenes, cuando planteamos el problema de la ecología, no estamos diciendo que vamos a cerrar todas las fábricas porque queremos tener un aire más puro. Estamos diciendo, vamos a mantener las fábricas abiertas y vamos a buscar la manera de que la contaminación sea la mínima posible, porque necesitamos el aire limpio y necesitamos De la la producción, industria de la producción, porque claro. además eso nos da empleo.
Y ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá hay, digamos, un conjunto de elementos que hay que tener en consideración. Yo ponía, va a salir una nota mía en esos términos, próximamente, y yo nuevamente pongo el ejemplo de la Gran Bretaña en guerra. Ellos llaman a la oposición, la integran dentro del gabinete, ¿no es cierto? Y funciona a pleno el Congreso, el que yo le llamo el Parlamento, los comunes. Bueno, que justamente en una charla de hoy reflejaba la sorpresa de Churchill en un discurso en los comunes, cuando acá en la Argentina se da un golpe de Estado profascista, ¿no es cierto? Que él dice, caramba, esta gente no se da cuenta de que están identificándose no solo con los malos, sino con los perdedores. Es decir, la Argentina se vuelca hacia los perdedores, porque Claro. van a perder la guerra, y los militares golpistas no lo sabían. Y enfocan un diseño de política económica, de economía cerrada, de crear industrias ineficientes, ¿no es cierto?, que es digamos, la rémora que nosotros tenemos hoy y que nos bloquea la economía, con una visión de agredir al poderoso, como esta mañana decíamos, es decir, uno al poderoso le puede exigir respeto, porque está perfecto, pero no le puede mojar la oreja y pretender que se nos respete. Y eso Claro. es lo que hacemos nosotros. Y lo hemos hecho en la década del 40, ¿no es cierto? Y lo repetimos ahora. Es decir, mojarle la oreja, alinearnos con los malos, con China, ¿no es cierto? Pero además que es contrario a lo que se supone que hoy eligió la Argentina, no ya como un modo de gobierno, sino como un estilo de vida, que es la Exactamente, democracia. pero O exactamente, sea, yo para exactamente. alinearme con un Estado comunista, totalitario, como es el de Y China, con una gravísima responsabilidad moral y sanitaria, que ujú, es lo que han hecho con el tema del coronavirus, porque ujú. acá China es un responsable fundamental y principal de este problema. Ahora les digo una cosa, Y esto no es un tema ideológico, es un tema sanitario, no es tanto que un nos tema preocupa. sanitario, pero también da lugar a otra precisión. En derecho hay un principio que dice, el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Exactamente. Código Civil. Acá los chinos causaron y lo reconocieron y aceptaron que la responsabilidad es de ellos y que el virus se originó en su país, pero no de forma fortuita, sino porque ellos no supieron tener la profilaxis adecuada, las condiciones de higiene, de salubridad para preservar ese mercado donde supuestamente se originó y a sus habitantes, a sus ciudadanos. Entonces eso provocó que haya una epidemia en un principio y se transformase después en una pandemia que fue silenciada, ocultada por la Organización Mundial de la Salud. Y esto que estamos diciendo no es que se me ocurrió a mí o que por ahí lo puede decir el licenciado Antonelli, esto tiene que ver con algo que ya está probado, ¿no? Pero bueno, son las cosas en las que estamos hoy. Más allá de eso está la condición de la Argentina alineada con estos dos sectores, la OMS y China, por recomendación del Grupo de Puebla. ¿Quiénes están en el Grupo de Puebla? Está Correa, que hoy es prófugo de la justicia ecuatoriana. Los malos y los perdedores. Lugo, que es un hombre, un nostálgico Sí. del Paraguay, que ha hecho el peor gobierno de la historia en Paraguay. Dilma Rousseff, que tuvo que terminar abruptamente su gobierno a través de un impeachment. Está Lula da Silva, que es un hombre que está preso hoy y que obviamente está cuestionado por la justicia cumpliendo una condena. Esos son los señores con los que la Argentina convive en el famoso Grupo de Puebla y a los que le jura fidelidad para alinearse detrás de este proyecto. Nuevamente nos alineamos con los malos y los Ujú, perdedores. ujú. En este caso, los malos, bueno, por el diseño de política económica que tienen hacia sus pueblos, y perdedores, porque son perdedores verdaderamente. Ahora, en cuanto al tema de la deuda, nadie le puede echar la culpa a Alberto, que desde un principio se opuso a que la Argentina contrajera la deuda, pero hay distintas formas de financiar a un Estado como el argentino, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque siempre ha estado subadministrado. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? No solamente el gobierno de Alberto. Ese déficit fiscal que provoca gastar más de lo que uno tiene, lo financiaron con deuda
contrajeron deuda extranjera, lo financiaron con deuda interna a través de las famosas LEBAC y las LELIC, que la gente no sabe qué es, bueno, es deuda interna. Y la otra cosa es la maquinita, la impresión permanente de billetes y de moneda espuria. La causa final de todo, o la consecuencia final de todo, en todo caso, es la inflación. Entonces, eso es secuencial en la Argentina, lo hemos hecho siempre. Claro, son las cosas que decíamos que repetimos, Ujú. que son malas, que nos han dado malos resultados, pero que las volvemos a hacer. Las reiteramos. O sea, reiteramos el repudio a la deuda, Sí. reiteramos el déficit fiscal, el financiamiento inflacionario, Ujú. el endeudamiento. Bueno, y la verdad que no sé, también hoy decíamos, Einstein decía, es de locos o de poco cuerdos Ujú. pretender conseguir resultados diferentes cuando hacemos las mismas cosas. Entonces, si volvemos a repudiar la deuda, ¿qué nos va a pasar? Que tarde o temprano la vamos a tener que pagar. Y si seguimos con un déficit inmanejable y lo financiamos con endeudamiento o con emisión monetaria, ¿qué vamos a tener? Imposibilidad de pagar o inflación. Claro. Entonces, Ahora hay que explicarle eso a la gente, que tiene que quedar bien claro. Es decir, yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que la gente entiende. En este caso, vos lo ves prima facie y decís, bueno, tiene razón, nadie puede pagar si no produce. Es como decirle hoy a la gente que está en cuarentena, paguen los impuestos, pero la gente no estuvo puede salir a guardada en su trabajar, casa y no claro. pueden hacerlo. Desde ese punto de vista es lógico lo que dice Alberto, bueno, déjennos crecer y recién comenzamos a pagar. Ahora, ¿cuál es el plan para poder crecer? Bueno, Eso es lo claro. que no presentó ni Bueno, dijo claro. ni Alberto Fernández, Ni Guzmán. ni la doctora Cristina Fernández, ni el ministro de Economía, y los hacen suscribir a los señores gobernadores como si ellos hubiesen sido los que redactaron la propuesta esa que elevaron a los acreedores, y ellos, en una forma absolutamente complaciente y casi irresponsable, yo veía un tuit, por ejemplo, de Schiaretti diciendo, suscribo lo que ha dicho el gobierno nacional, que tenemos que crecer y después pagar. ¿Y a quién le consta que eso va a ocurrir después? Si este es el noveno default de la Argentina, si es que se produce. Noveno, ¿eh? No lo inventó Antonelli, no lo inventó Jorge Calvo tampoco. Bueno, eso también podemos decir, de manuales. Si yo tengo un problema con la tarjeta de crédito y bueno, presencialmente o por el correo electrónico, por el tuit o por algún mecanismo, acordamos con la tarjeta de crédito, con el banco, cómo le voy a pagar. Pero yo tengo que expresar qué pretendo y qué puedo y qué sugiero y qué propongo, ¿no es cierto?, para pagar, porque si yo no tengo una estrategia de pago, ¿no es cierto?, entonces, bueno, ¿qué va a hacer el banco? Nos va a decir, bueno, acá tenés una casa, tenés un auto, te lo rematamos. Claro. Entonces, para que la Argentina pueda crecer, tiene que tener un diseño de cómo va a ordenar la economía. Acá tenemos un Una problema. garantía de qué es lo que Pero van a por hacer. supuesto, a ver, obvio. acá tenemos un problema fenomenal de gente que está desocupada y que al mismo tiempo le falta la cloaca, le falta el agua corriente, le falta una serie de cosas. Bueno, en lugar de pagar planes y gastar plata en eso, no se puede hacer obra pública que resuelva con esa misma plata, no estamos diciendo gastar más, con la misma. Entonces, esos que están con el plan, que vayan a trabajar y a hacer la casa o la red de agua corriente que necesitan. Seguro, Se claro. resuelven las dos cosas al mismo tiempo. Ujú. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se lo hace? Y con menos esfuerzo Con todavía. menos esfuerzo Claro. y con una proyección hacia adelante de que esa gente va a estar más sana, va a haber menos problemas respiratorios porque va a haber pavimento en las calles, va a haber, van a estar menos enfermos Claro. porque van a tener agua corriente y van a tener efluentes. Seguro. Estamos charlando en esta tarde, pero vos me estás viendo en la noche, con el licenciado Eduardo Antonelli. Vamos a una pequeña pausa acá en Brújula y continuamos enseguida. Señores, estamos ya de retorno en Brújula. Está el doctor o el licenciado Eduardo Antonelli conmigo en esta noche, intentando decodificar esta realidad que nos sumerge hoy en una cuarentena, en un país casi inviable, en una sociedad que está desesperada,
con gente que por ahí amanece, suena el despertador y dice, ¿para qué me voy a levantar? No puedo abrir mi tienda, no puedo abrir mi comercio, no puedo ir a mi empresa. Otros que dirían, bueno, tengo que empezar a pagar lo que debo. Otros que dicen, no pagué todavía los sueldos de la gente que trabaja en la empresa. Y otros que como asalariados tampoco encuentran una respuesta, sobre todo en una provincia donde hay una economía tan informal como es Salta. El 49,5% según la proyección del INDEC son pobres hoy en Salta. Pobres, ¿eh? No, tal cual. Ahora, eso me mueve a hacer una serie. Mire, podemos charlar tal vez 3 programas. Desde el año 83 en que recuperamos la democracia, Salta, vos, yo, todos, 1.300.000 salteños hemos elegido en forma secuencial gobiernos que nos han mentido uno tras otro. El gobierno que se fue en el año 2019 gobernó 12 años. El que le precedió, 12 años. Todos eran de signo peronista, Todo peronista. todos peronistas. Salvo el interregno en que gobernó Ulloa, pues todos peronistas. Ellos te dicen siempre que trabajan por los pobres. Es una cosa increíble, te lo repiten siempre. El tema de la famosa, los 3 principios fundamentales del justicialismo, la justicia social, la justicia social, la justicia social, pero sin embargo cada vez hay más pobres. ¿Cómo se puede explicar eso cuando los señores que tienen a cargo el gobierno son los que han producido la pobreza? Y a las pruebas me remito, es decir, esto lo puede ver cualquiera, inclusive el afiliado al peronismo y el que los vota. Alguno me dirá, bueno, pero che, vos sos macrista entonces, porque Macri hizo una maravilla. No, no hizo una maravilla. No, para nada. Al contrario, fue otro desastre. Pero no encontramos el rumbo, licenciado Antonelli. No, bueno, claramente acá hay una responsabilidad muy grande, muy fuerte que tienen los partidos políticos, porque en una democracia tienen el deber de ser una usina generadora de ideas, proyectos. Otra vez pongo el ejemplo del Reino Unido, pero no es el único país que tienen el gabinete en las sombras, es decir, tienen el equivalente de los ministros que gobiernan, de la oposición, entonces proponen, tienen ideas, cosas por el estilo. Bueno, acá tenemos, yo siempre tengo una pertenencia política, pero soy muy crítico y le digo, muchachos, nosotros nos comportamos como si estuviéramos en Noruega, donde no sabemos qué podemos decirle al gobierno, porque está todo hecho. Pero acá es al revés, acá está todo sin hacer. Entonces, no podemos dar una opinión, porque nadie nos pide que tengamos el libreto perfecto, que tengamos ese gabinete en la sombra, es mucho pedir, pero no podemos hacer aunque sea un listado de cuáles son los problemas del Salta y darle un pequeño ordenamiento, cuáles son los más importantes. Pero además hay maneras de corregir. Si nosotros congelamos el ingreso de personal en la administración pública, que ha crecido en el periodo anterior a un ritmo en algunos años del 7%, cuando la población crece al 2%, quiere decir que tenemos 5 puntos más de lo necesario. Claro. Si nosotros congelamos la estructura del personal y hacemos concursos cerrados para acomodar a la gente que ya está en los mejores lugares, mejor en el sentido estratégicamente para gobernar, para que se gobierne, esa cantidad de personas que ya no van a ingresar nos permitiría un ahorro, que a lo mejor no en el primer año, pero sí en el segundo, tercero de un gobierno, ¿no es cierto? Es una masa de recursos que puede reforzar la obra pública y hacer estas cosas que decíamos recién. Crear viviendas, financiar proyectos que sean sólidos, privados, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de la educación, en fin, hay sin fin de cosas que se pueden hacer sin incurrir en más gasto, al contrario, ¿no es cierto? Usando los ahorros que significarían cortar el ingreso de personal, porque nos sobra personas para reforzar los lugares donde sí crece vegetativamente, que es policía, escuelas y todo lo demás, con el reacomodo interno que podremos hacer. Y ahí tendríamos una masa de recursos. Pero además, el deber del gobierno y de la oposición es disponer de un listado de las prioridades, dónde están, y darle estado público y darle discusión
para plantear, señores, tenemos que corregir problemas estructurales que tiene la provincia, el problema del dengue, pero también el problema del paludismo, de la tuberculosis, problema bueno, ahora este nuevo que tenemos, que son problemas endémicos que tiene Salta y que no los podemos corregir. Y los agentes sanitarios están ahí atajando penales, ¿no es cierto? Pero la solución no es tener más agentes sanitarios, es cortar, ¿no es cierto?, los vectores que generan las enfermedades que los agentes sanitarios tratan de contener de la mejor manera posible. Entonces acá hay mucha tela para cortar y hay un silencio de radio de los gobiernos y de la oposición. Y porque no tienen ideas. No tienen ideas, el claro. problema. Sí. En el año 2015 usted fue candidato a intendente de la ciudad por la sí. Unión Cívica Radical. Sí, tal cual. Ya estamos hablando de la Unión Cívica Radical, no estamos hablando de un partido vecinal. Tiene una envergadura política importante y es un partido político centenario. Me imagino que usted tendrá una mirada de lo que es Salta hoy. Se lo pregunto porque el día 16 de abril, o sea, antes de ayer, cumplió 438 años la ciudad. ¿Cómo la ve hoy? Bueno, suscribo también los comentarios suyos. La verdad que yo tenía muchas expectativas en esta nueva intendente, por su condición de mujer, por una persona formada. Bueno, hay tiempo para que rectifique rumbos y ojalá lo haga porque lo necesitamos todos. Bueno, yo creo que hay problemas justamente muy graves. Recién hablamos de una panorámica provincial, pero en lo específico de la ciudad también. Acá tenemos la mayor concentración de pobres y de pobreza y de problemas estructurales de los que hablábamos recién, que se pueden corregir, cortar los yuyos de los tagaretes, como decíamos antes, no es una tarea que tenga una complejidad y que impida y que hacerlo. tampoco necesita un intendente, con un capataz de obra lo puede capataz hacer. de obra se El puede intendente hacer. me tiene que programar una ciudad a futuro. Necesitamos una municipalidad que esté donde la gente lo necesita, no concentrada en un punto. Discutíamos si el precio hace unos años de los inmuebles estaba acorde con de los que se vendía la municipalidad para comprar el lugar que se eligió, que es bastante patético. Bueno, en lugar de discutir si la municipalidad, en lugar de estar concentrada en un punto, tiene que estar, como en otras provincias, distribuida de manera tal de estar donde el vecino lo necesita. En la ciudad multifocal. Exactamente. Bueno, el problema de los accesos de los camiones, la necesidad de una concentración de una terminal de cargas para distribuir. De transferencia de cargas, sí. Transferencia de cargas, bueno. Replantear también el tema. Pero no creo que lo podamos hacer. ¿Qué quiere que le diga, licenciado? Porque yo veo que primero vamos a un paso tan lento y nos extraviamos siempre en el chiquitaje, en la cosita pequeña, insignificante. Bueno, no hay realmente una programación. Un proyecto, un diseño, yo había trabajado con gente que me ayudó no digo un plan, pero sí un conjunto de iniciativas más o menos coherentes entre sí, algunas de las que hemos mencionado, pero hay hablando de chiquitaje, hay temas tan elementales como señalizar las calles, por ejemplo. Me acuerdo que en las discusiones con otros candidatos planteaban la necesidad de que las veredas se mejoraran. Yo le decía, sí, de acuerdo, pero también es necesario que se hagan. Porque Salta, sobre todo los barrios, no tienen veredas. Transitamos por la calle, no tenemos cordón cuneta. La cuestión del pavimento, acá tenemos enfermedades respiratorias gravísimas y endémicas, se solucionan con el pavimento en gran medida, no digo que, pero una buena iniciativa en ese sentido se puede hacer. Además se puede pensar, hay estudios en la universidad, lo que se llama contribución de mejoras, que podrían aportar recursos, ¿no es cierto?, para que parte de los gastos del pavimento se puedan financiar. Es decir, hay una serie de temas, hay un listado gigantesco de temas, pero también hay cosas chicas, pequeñas, que se pueden hacer y que no cuestan grandes sumas. Claro, y que pero tiene que haber prioridades y lamentablemente veo que no se visualiza con nitidez, con claridad, qué es lo primero, qué es lo segundo y qué podría ser lo tercero. En la medida en que eso suceda, no nos olvidemos que la cuarentena va a terminar. El tema de la pandemia también, por lo menos tenemos la esperanza de que eso ocurra. Y cuando eso ocurra, tienen que florecer las ideas y tienen que estar los mejores hombres y mujeres para gobernar.
Licenciado Antonelli, le agradezco que haya No, no, al compartido contrario, es conmigo un en la noche. placer. Además, me siento muy a gusto porque compartimos ideas y preocupaciones, ¿no? Ujú. Y algunas soluciones también las hemos tirado a la mesa. Le agradezco profundamente. No, por favor. Señores, esto es Brújula, política para no dormir. Hasta la próxima semana.